Soy la hermana Guadalupe, soy argentina y pertenezco a la familia religiosa del Verbo Encarnado, que es una congregación fundada en Argentina por el padre Carlos Buela, que fundó en el año 1984 la rama masculina y en 1988 la rama femenina, una congregación misionera que ya por gracia de Dios está extendida, con pocos años extendida en los 5 continentes. En mi caso me ha tocado ser misionera en Medio Oriente, casi 20 años de misión allí en distintos países y con experiencias muy fuertes, todas por supuesto en estos países, sobre todo por el hecho de que los cristianos, aun cuando se trata de nuestra tierra, el Medio Oriente, allí los cristianos somos minoría y en general una minoría perseguida o al menos discriminada, dependiendo, bueno, aunque las circunstancias son distintas en cada país. Pero bueno, en los últimos años tuve la posibilidad de vivir 4 años en Siria, que es donde se ha desatado este conflicto bélico, esta guerra, esta terrible agonía que ya lleva años y que parece no querer terminar. Yo llegué a Siria antes del comienzo de la guerra, es decir, pude vivir con este pueblo y conocer lo que era este país antes de la llegada de la guerra y ver el cambio, la destrucción, la llegada de estos grupos extranjeros, grupos rebeldes que en definitiva no buscaban el bien del pueblo, sino que están cobrándose víctimas en el pueblo civil. Y es un conflicto que lamentablemente ha sido montado como una gran mentira también, porque lo que se nos presenta en la prensa internacional sobre este conflicto es, por ejemplo, se habla de guerra civil, cuando en realidad en Siria no tenemos guerra civil, sino una guerra programada desde afuera y que sigue siendo financiada desde afuera por los poderosos de este mundo que tienen sobre este lugar, sobre esta región, intereses económicos, intereses creados, ¿no? El petróleo, el gas, tantas cosas, y por las cuales no les importa llevar adelante semejante masacre, semejante genocidio. Estamos hablando de más de 300.000 muertos, estamos hablando de 12 millones de refugiados, pero además de un éxodo de cristianos tanto de Siria como de Irak, que es realmente preocupante. En Alepo se contaban, las cifras decían, bueno, 500.000 de cristianos en la población de 5 millones, pero hoy no llegan apenas llegan a 25.000 cristianos, de los que han tenido que huir, ese éxodo obligado, o de los que han sido asesinados, perseguidos y asesinados atrozmente por su fe en Jesucristo. Y la verdad que esta desinformación, esta tergiversación en los medios es muy dolorosa porque eso ha implicado un abandono prácticamente de Occidente, de la comunidad internacional hacia este pueblo. Los cristianos así lo sufren. Nosotros hemos intentado siempre difundir esto que estaba pasando. Desde el comienzo del conflicto hicimos nuestras páginas de Facebook, SOS Cristianos en Siria y Amigos de Irak, para difundir, para que se conozca lo que está pasando, para que también cristianos occidentales pudieran alentar y animar a estos cristianos a través de las redes, pero son muy pocos los que realmente se preocupan por esto. En este sentido también yo agradezco a la Fundación Pontificia Ayuda a la Iglesia que Sufre, que son los que me han traído a Colombia para dar testimonio en esta ocasión, porque también es uno de sus pilares difundir esto que está pasando, ¿no? Y mover los corazones para que quieran apoyar y colaborar con estos cristianos perseguidos en tantos lugares. Y realmente el contraste es tan grande. Uno allá vive en esta situación en que los cristianos viven intensamente el día a día, sabiendo que puede ser su último día y preocupándose por lo importante. Realmente ellos mismos se dan cuenta cómo el bienestar económico en el que estaban les hacía estar tan entretenidos en el mundo y olvidados de lo importante. Es así como ahora se refuerza su fe, se fortalecen en la esperanza y de ninguna manera van a estar perdiendo el tiempo o dándose a la vida viciosa, lo que sea, de pecado, de pérdida de tiempo. Y entonces preocuparse por la vida espiritual, tener sus ojos fijos en el cielo. Y como digo, al salir de allá uno nota este contraste con Occidente en general, ¿no? Con nuestras sociedades modernas, occidentales,
A uno le da la impresión de estar allá y bueno, ver esta gente como ya colgada del cielo, mirando hacia arriba, ¿no? Y salir de allá y llegar a este occidente donde en general la gente mira hacia abajo, preocupada por lo que va a comer, por la ropa que lleva, por el coche, por cuánto dinero tiene en el banco. Ni hablar de la vida licenciosa, a veces vida de pecado, vida mundana que nos aleja realmente de la gracia de Dios, de los bienes espirituales. Y como digo, para ellos esto también es patente. Una de nuestras estudiantes de la residencia que tenemos en Alepo para estudiantes universitarias, una de ellas hace poco tiempo atrás me envió unas fotos de su pueblo, Hameshli, que fue atacado por los grupos rebeldes, terriblemente atacado, muchísimos muertos, y ella me envió una fotografía de un señor que está contemplando silencioso los escombros, ¿no?, de toda esa destrucción y todo ese ataque. Y ella me decía, me lo escribió, este señor está mirando los escombros bajo los cuales están sus padres, su esposa, embarazada de mellizos, sus otros 3 hijos, su cuñada y los hijos de su cuñada. 12 miembros de su familia bajo los escombros. Y ella me lo decía, ella me lo escribió, puso así: mientras tanta gente, tantas personas en Occidente andan preocupadas buscando Pokémon, nosotros aquí buscamos a nuestros familiares bajo los escombros. Ese es el gran contraste que ellos perciben, ¿no?, que Occidente está en otra cosa, mientras ellos mueren todos los días asesinados, y esto lleva ya años, la persecución religiosa. Se nos habla mucho de los refugiados, por ejemplo, pero ¿quién habla de la persecución religiosa? Cristianos decapitados, cristianos crucificados o enterrados vivos, niños enterrados vivos a la vista de sus madres, por el solo hecho de ser cristianos. Y los testimonios que tenemos son impresionantes. Por ejemplo, el de una mujer cristiana atada a una columna en un pueblo que se llama Raqqa, ya completamente tomado por el Estado Islámico, donde los cristianos fueron asesinados, muchos pudieron huir. Bueno, esta mujer cristiana atada a la columna para que todo el que pase la golpee, hasta que ella misma pida convertirse al Islam, y no lo pide, y así muere, y tantos como ella. Nosotros hemos sido testigos de lo que está ocurriendo allí y estamos viviendo codo a codo con este pueblo la guerra en nuestras calles, los bombardeos permanentes en Alepo, cañonazos, explosiones, tiros, balas entrando por la ventana. Eso es cosa de todos los días, día y noche. No hay un lugar seguro en toda la ciudad de Alepo. Por supuesto, los barrios cristianos son los más atacados, pero toda la ciudad está siendo atacada en general. Tuvimos ocasión nosotros de pasar por momentos también muy trágicos, muy difíciles, muy cercanos, ver pasar la muerte por un lado y por el otro, ¿no?, rozándonos, ¿no?, por una cuestión de minutos o de metros. Cayó apenas a 50 metros del lugar donde vivimos. Esta explosión fue a la 1 del mediodía y se llevó unos 400 muertos y cientos de heridos. Y esto fue impresionante también por ver cómo Dios nos protege. En ese momento yo recuerdo que estábamos minutos antes, un rato antes, preparando los cantos para la misa de la tarde, porque era día de fiesta en nuestra catedral, y unos 15 minutos antes de la caída de este misil decidimos dejar el ensayo en el coro, en la parte alta de la catedral, y bajamos, y la explosión fue unos 15 minutos después, llevándose parte del lugar allí donde estábamos. El impacto fue muy fuerte sobre el coro de la catedral también. Y no solo eso, después de bajar del coro, a mí se me ocurrió ir a la terraza, porque allí tenemos una pequeña habitación donde está el lavarropas. Salimos poco a la terraza, siempre con cuidado cuando andamos al aire libre. Pero bueno, estaba a punto de salir, a punto de abrir la puerta de la terraza, y uno de nuestros sacerdotes me llama desde el piso de abajo: hermana, ¿dónde anda? Le digo: padre, ya vengo, son 2 minutos, miro el lavarropas y vuelvo. El padre me dice: no, hermana, venga que le tengo que decir algo. Cerré la puerta de la terraza y bajé apenas unos pasos,
y cae este misil. El impacto de la explosión fue enorme. Se movió todo como un gran terremoto. Nosotros estamos habituados a las explosiones, los tiros y los cañonazos, algo totalmente usual para nosotros. Pero este misil era muy poderoso, tierra a tierra, muy potente. Ciertamente si me hubiera agarrado en la terraza, bueno, lo más probable es que no estaría hoy contándolo. Y inmediatamente salen nuestros sacerdotes a la calle para asistir a los heridos, el tendal de muertos y de heridos. Nosotras también recibiendo a los heridos que ingresaban a la catedral y al obispado, que se habían dañado mucho. Nosotras intentando ubicar a nuestras estudiantes de la residencia que tenemos allí, de estudiantes universitarias, y nos faltaba una que no ubicábamos. Y en un momento la veo en medio del caos, y los gritos, los vidrios, el polvo, la veo allí sentada en un banco en la catedral, toda despeinada, blanca. Me di cuenta que venía de afuera de la explosión, y cuando me acerco ella gritaba que le dolía el brazo. Y bueno, digo, te habrás quebrado, tampoco es grave, no pasa nada, yo te ayudo. Y la fui a cargar para llevarla, le saqué el abrigo como para aliviarla, y al sacarle el abrigo me llama la atención que la campera la tenía abierta, de punta a punta, rajada, y cuando se la saco ahí me doy cuenta que tenía un hierro clavado en la espalda. Fue realmente muy, muy impresionante poder conseguir un vehículo para llevarla al hospital, porque estoy hablando de un caso de un herido, ¿no? Había como ella cientos. Y llegar al hospital y que ella pudiera confesarse también antes de entrar al quirófano con el sacerdote que nos acompañaba, y que la salvaran, ¿no? En la operación le sacaron el hierro que le había atravesado el omóplato y le había perforado el pulmón, se estaba asfixiando, ciertamente. Y salvada casi por milagro. O otro caso más patente aún, milagroso realmente, el caso de Sarkis, un muchacho que trabajaba con nosotros allí en el obispado, y estaba fuera al momento de la explosión, y por el impacto él fue despedido unos 30 metros, saltó unos 30 metros por el impacto de la explosión. Y él lo cuenta, que él se despertó a 30 metros del lugar donde estaba, y rodeado de muertos, y él dice, me sorprendí de estar vivo, porque ardía completamente en llamas. Y entonces, dice él, me dispuse a entregarme a la muerte. Pero fue entonces cuando escuché una voz que me decía, Sarkis, sálvate, Sarkis, sálvate. Entonces dice, me paré, me puse en pie, me apagué el fuego como pude y empecé a correr hacia el obispado, unos 20 metros. Cuando llegó allí, los sacerdotes que asistían a los heridos lo cargaron a un vehículo y lo llevaron a un hospital. Y al llegar y hacerle los estudios, los doctores dijeron, es absolutamente imposible que este hombre haya corrido 20 metros. Está completamente quebrado en brazos y piernas. No se puede haber puesto siquiera en pie. Sarkis, después de mucho tiempo de rehabilitación, más de un año, se recuperó y está entre nosotros. Y milagros como este vemos todos los días entre nuestros cristianos, cómo Dios sigue haciendo notar su presencia entre ellos, su protección, y que de alguna manera les devuelve esa generosidad que ellos tienen en estar dispuestos a darlo todo, a dar la misma vida. Y Dios no se deja ganar por nadie en generosidad. Y entonces creo que es por eso que les regala tantos milagros, que les regala esa alegría que tienen y esa libertad, y verlos con esta entereza entregar su vida, porque no es que mueren desesperados o a los gritos, ¿no? El martirio es la muestra suprema de amor. Dice nuestro Señor en el Evangelio, no hay mayor amor que dar la vida por los amigos. Es eso lo que ellos ya han alcanzado. Allá el martirio forma parte del programa, está incluido en el programa de ser cristiano, y eso también sacude de alguna manera a nuestro cristianismo en Occidente, quizás un poco tibio, dormido, no sé, acomodado un poco con los criterios del mundo. Sí, rezamos y tenemos fe y vivimos nuestra moral hasta que sentimos alguna incomodidad, ¿no? Algún malestar, algún choque, ¿no? con este mundo, y es entonces cuando quizás nos retraemos, escondemos nuestra fe, disimulamos nuestra fe, nuestros principios morales, y los negociamos simplemente por quedar bien o por respeto humano, por el que dirán. Yo creo que los cristianos perseguidos nos dan un buen sacudón.
para interpelar nuestra fe. Bueno, ¿cómo estoy viviendo? ¿Soy cristiano de veras? ¿La fe me inunda toda la vida o es solamente una parte cuando estoy en la iglesia o cuando estoy rezando en mi casa? ¿Se me nota que soy cristiano? El amor por Jesucristo que tengo se me tiene que notar en los ojos, se me tiene que notar en la cara, aún sin hablar. La fe que tengo me tiene que salir por los poros. Ese es el testimonio que espera la Iglesia y que espera Jesucristo de nosotros, una entrega completa. Yo creo que los cristianos perseguidos en este sentido nos iluminan y nos alientan para poder imitarlos. Que Dios los bendiga.